Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien como siempre. Os deseo lo mejor. Venga, vamos a hacernos el tutorial número 8, cómo montar tu bar en casa. Y hoy vamos a tocar el vaso mezclador, ¿vale? Vamos a tocar los coladores, el colador normal y el colador de coctelería. Y vamos a tocar los tapones vertedores, ¿vale? Los tapones para las botellas, que muchas veces me preguntáis sobre ellos. Y bueno, hoy vamos a tocar todas estas cositas de una forma muy sencillita, ¿eh? Ya sabéis que estos tutoriales es para montar nuestro bar en casa, ¿eh? Entonces intento siempre hacerlo de la manera más sencilla posible. Voy a retirar esto de aquí un poquito. Vamos a empezar por el vaso mezclador, ¿vale? Venga. Lo he puesto aquí todo como si fuera un mercadillo. No pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos a por ello. Ahí, y eso lo dejamos ahí y ya está. Venga, vamos a empezar por los vasos mezcladores. ¿Qué es un vaso mezclador? Pues su nombre lo dice, un vaso. Ahora vamos a buscar cuál es el más importante. Venga, cuál es el que mejor se va a acoplar a para montar el bar en casa. Tenemos este grande, siempre son de cristal, ¿eh? Normalmente todos los que se venden son de cristal, suelen tener la punta para echar el líquido. Hay que usarlos con el colador de coctelería, ¿vale? Porque ya lo tenemos que usar también para las cocteleras, que no lo hemos visto. Cuando toquemos el colador de coctelería ya lo vamos a ver en las cocteleras también. Que ahora estamos ya a un nivel, ya vamos subiendo un poquito, montando nuestro bar en casa, pero con un poquito más de nivel. Entonces, son de cristal. ¿Qué es lo más importante de los vasos mezcladores? El tamaño y luego el cristal. ¿Por qué digo el cristal? Que el cristal, mirad, ¿veis? Este es muy fino, este es un poquito más gordo. Está bien, este grosor también está bien. Pero este es el ideal. Fijaros en el grosor, esto es lo importante, ¿eh? El grosor del vaso mezclador, porque no lo vamos a agitar, pero vamos a meter hielos y nos interesa que sea un vaso muy pesado y un vaso muy grueso, que el cristal sea grueso, que no se rompa ni nada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo más importante, el grosor, que sea un vaso que pese y que tenga grosor el cristal, que sea gordo, ¿vale? Luego el tamaño, mirad, vamos a empezar por este, que es el más grande. Este tiene 700 mililitros. Este para nuestra casa pues es un vaso mezclador pues bastante grande. Este para profesionales y eso sí está bien, ¿vale? Pero nosotros ¿qué vamos a hacer en casa? Joder, no necesitamos también un vaso de estos. Luego veremos si necesitamos el vaso mezclador o no, que eso es importante, ¿eh? Lo que pasa que yo lo tengo que tocar porque, bueno, pues si tenéis inquietudes de qué herramientas voy comprando, pues esta es una de las que os vais a encontrar. Este, por ejemplo, este tiene 700, este tiene 600 mililitros. Siempre mido los mililitros hasta aquí, ¿eh? ¿Vale? Porque no se puede llenar más, siempre se llena hasta aquí. Entonces, el máximo. Este tiene 600, bueno, pues 600 vale, bueno, no pasa nada, pues no está mal, mirad, casi es igual que este, lo que pasa que por el tipo de vaso pues tiene más capacidad. Bueno, no está mal, 600. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el de 500 mililitros, hasta aquí este llena medio litro, ¿vale? Este es el ideal. Pesa, es un vaso que pesa, es un vaso con un cristal muy grueso, y tiene medio litro de capacidad. Es el ideal porque para tenerlo en casa, pues bueno, es lo mejor. Es muy sencillo de utilizar, es simplemente echáis los hielos, echáis unos hielitos, no tiene ningún secreto, ¿eh? No tiene absolutamente ningún secreto el vaso mezclador. Echáis, bueno, pues los ingredientes para hacer el cóctel, ¿vale? Yo voy a echar un poquito de agua ahí. Y simplemente lo único que tenéis que hacer con una cuchara o bien por este lado, cada uno ahí como le dé la gana. Bueno, pues la pinzáis, pum, y lo vais girando, ¿vale? Le hacéis una pinzada aquí. A mí me gusta usarlo por este lado siempre. Ahí, yo lo manejo mejor por este lado. Son costumbres, luego tener vuestro estilo para hacerlo, ¿eh? No copiadlo vosotros en el estilo que os sintáis a gusto, ¿vale? Pues este igual podéis hacerlo pinzando la cuchara,
podéis girarlo también si os da la gana. A mí me gusta también mucho por este lado, ¿veis? Ahí. Pero vosotros hacerlo como os dé la gana. Se suele sujetar el vaso abajo, por si se nos mueve y se nos cae o algo, pues lo sujetamos un poco, ¿vale? Bueno, pues ahí, pues no tiene ningún secreto, ¿vale? Luego, ¿cómo utilizaríamos? Pues pondríamos el colador y lo echaríamos en la mezcla, ¿vale? En el vaso, pum, lo echamos y ya está. ¿No? ¿Para qué? Para sujetar los hielos. No tiene ningún secreto. Ahora lo importante, ¿es necesario el vaso mezclador? Mira, a nivel profesional sí. Hay recetas que nos dicen que se haga en vaso mezclador y cócteles clásicos que se hacen en vaso mezclador. Y vosotros os preguntaréis, ¿se puede hacer en coctelera? Y yo os tengo que decir, desde mi punto de vista, que sí. Entonces, ¿es necesario el vaso mezclador? Pues si no queréis tenerlo, no lo tengáis. Lo que sí es necesario es el colador de gusanillo, el colador de coctelería, ¿vale? El vaso mezclador, pues si os da la gana de tenerlo, pues lo tenéis. ¿Por qué? Porque mirad, si os sale un cóctel que queréis hacerlo... A ver, espera, que tengo aquí una... Os dice hacerlo en vaso mezclador, tenéis la coctelera, ¿vale? Si lo echáis en la coctelera, nos hace de vaso mezclador, ¿vale? Nos hace exactamente igual de vaso mezclador. Estamos mezclando en un vaso de metal. En cualquiera de las cocteleras que tengamos lo estamos mezclando. Entonces, ¿es necesario? Pues desde mi punto de vista no. Si no queréis tenerlo, de hecho, se ven menos vasos mezcladores cuando hay un bar en casa y tal. Lo normal es ver en la coctelera el vaso mezclador, ya es menos normal. Con la coctelera ya tenemos que usar el colador de gusanillo. ¿Por qué? Porque ya hay que usarlo cuando vamos a meter en la coctelera cosas que no sean líquidas, ¿entendéis? Antes se colaba con el colador que tiene la coctelera, ahora hay que, si echas kiwi, echas pulpa de fresa, pues tienes que poner un colador de gusanillo, ¿vale? Por eso ya hay que empezar a hacerlo. ¿Y qué hay que hacer? Además hay que usar un colador normal y corriente. De estos tenéis que usar un colador, porque para que no nos caiga la pulpa, ¿vale? Tenemos que echarlo y que no caiga la pulpa. ¿Qué nos va a hacer el colador de gusanillo? Simplemente lo que nos va a hacer es sujetar. Ahora vamos a ver cuál es el que más nos interesa, ¿vale? Va a sujetar que no caigan los hielos, que se quede algo de pulpa por aquí, y además vamos a jugar con la abertura, con la mano. Vamos a verlo. Venga, vamos a continuar para no haceros muchos líos, pero que también sea un poco entretenido, ¿vale? Venga. Vamos con los coladores, mirad. Ahora pasamos directamente a los coladores y ya dejo la coctelera, ¿vale? Ya hemos visto el vaso mezclador, que no tiene ningún secreto. La técnica es muy sencilla, o sea, no os comáis el tarro porque es un vaso para mezclar. Ahora nos vamos con los coladores. Bueno, está una coctelera normal, de un tamaño normal y corriente, ya los vimos. Vamos a ir. El colador de gusanillo. ¿Por qué se le llama de gusanillo? Porque tiene esto, colador de bebidas, llamadlo como os dé la gana. Mirad este, no ajusta, ¿veis? No ajusta, aquí se ajustaría, en los vasos mezcladores sí, pero la coctelera tiene normalmente la boca más pequeña, ¿vale? Este, por ejemplo, no ajustaría. Os lo digo cuando vayáis a comprar uno. Este sí, no, tampoco ajusta, ¿veis? En otras cocteleras sí me ajustan, esta no. ¿Cuál va a ajustar? Este, que es más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando compréis un colador, mirad, comprar el colador pequeño, ¿de acuerdo? Que son más pequeñitos, mirad el tamaño. ¿Para qué? Para que os ajuste, porque también os ajusta aquí en el vaso mezclador perfectamente. Nos va a sujetar los hielos, o sea, no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Que nos valga. Si es pequeño, nos vale, ¿eh? Ahí, pum, nos va a sujetar los hielos también. Por eso os digo, mirar el tamaño y siempre buscar un tamaño que no sea muy grande, sobre todo al principio, cuando tengáis pocas herramientas y las tengáis que aprovechar bien. ¿De qué material? Siempre de acero inoxidable, ¿eh? ¿Vale? Eso es de cajón, ¿eh? Acero inoxidable, siempre es el mejor material para todas estas cosas. Para los coladores normales, iguales podéis comprar el tipo que os dé la gana, ¿vale? Yo también es acero inoxidable, son los mejores. Estos
de acero inoxidable, ¿vale? Luego también utilizo de vez en cuando estos negros que me gustan mucho, también son de acero, pero bueno, van pintados, ¿eh? ¿Vale? No pasa nada, porque aunque sea acero inoxidable ya está. Además, normalmente, os lo digo para que no lo compréis de plástico, normalmente son así. Venga, ahora nos vamos a ir con los tapones de las botellas, ¿vale? Los tapones de verter. Mirad, esta botellita, por ejemplo. Ahí lo tenéis con su tapón, ¿vale? Fijaros la inclinación, ¿eh?, que tiene este tapón. Siempre de acero inoxidable, ¿eh? Cogerlos de acero inoxidable, porque los vais a encontrar con corcho. Ni locos. Corcho se pudre, es una porquería, ¿vale? De plástico, tampoco. Estos así como plastificados, estos son como aceite y tal. De estos, digamos, un poquito raritos, que llevan mucho plástico, ¿veis? Y estos tampoco. Estos nada, desecharlo, ¿vale? ¿Qué más? A ver, os voy a poner aquí por aquí, que he sacado unos cuantos. Mirar, estos, por ejemplo, que tienen el tapón, mirar, va recto, ¿veis? Este es de acero inoxidable, va recto y es como muy gordo, sale un chorro muy gordo, es muy ancho. ¿Por qué? Porque los mejores son estos, mirar, que va más estrechito ahí, es la mitad justo, o incluso menos de la mitad, ¿vale? Entonces, los ideales son estos, que son los clásicos, salen muy baratos, no se estropean, son de acero inoxidable. Mirad, estos, ¿vale?, que llevan un poquito de curva y son súper baratos. Lo venden en conjunto normalmente y te sale tirado de precio. Y esto no se estropea. A veces se sale esto un poquito, pues lo quitáis. Mirad, estos yo creo que están hasta sin usar, no sé. Bueno, se dejan puestos, yo los tengo todos puestos. Tengo cientos de botellas con los tapones puestos en las botellas. No se evapora el alcohol, esto no se está haciendo de tapón, no deja que entre el aire, ¿vale? Entonces no se va a evaporar nada, no sale absolutamente nada de olor. Yo tengo aquí más de 100 botellas y no hay ningún olor ahora mismo aquí, excepto que yo empiece a utilizar los ingredientes, no sale ningún olor, ¿eh? No huele ningún alcohol ni se evapora. Entonces, porque me lo habéis preguntado a veces, joder, no os preocupéis, porque nos está haciendo el efecto de tapón. No se estropea ni nada, los podéis dejar puestos en las botellas tranquilamente, ¿de acuerdo? Porque van ajustados, no tenéis que hacerles nada. De vez en cuando utilizáis una botella o algo, pues bueno, con lo típico, joder, porque se mancha arriba, pues bueno, lo hacéis así un poquito y ya está, y se limpian. Si queréis sacarlos de vez en cuando y limpiarlos, pues los sacáis, no le echéis ningún producto debajo del grifo, le dejáis que corra un poco el agua y ya está, ahí fuera. Y lo dejáis secar y tenéis tapones, bueno, para aburrir esto no se estropea. ¿Qué más cositas? No sé si me he olvidado bueno, pues las conclusiones que sacamos de todo esto. Joder, me enrolla mucho, ¿eh? Pues los puristas dirán que sí, que hay recetas que podéis hacer en vaso mezclador. Bueno, pues yo digo que no hace falta tener un vaso mezclador en casa, que lo tengáis si os da la gana. Si es necesario tener los coladores, como es lógico, ¿vale? Esto es normal tenerlos, porque si ya vais evolucionando en vuestro bar en casa, pues tenéis que tener este tipo de coladores, y hay que tenerlos, ¿vale? Para ir haciendo más recetas. ¿Tapones son necesarios? Pues si queréis sí, si no tampoco es necesario, vamos, de la botella normalmente llevan los tapones estos para que no se rellenen ni nada, pero vamos, a veces me habéis preguntado cómo se quitan los tapones con un destornillador, apretáis, pum, y salen, o sea que son fáciles de quitar. En cuanto hayáis quitado dos, ya sabéis cómo quitarlos, no hace falta que yo diga cómo hacerlo. Entonces, las conclusiones finales: vaso mezclador, si nos da la gana lo tenemos, colador sí, tapones si nos da la gana lo tenemos, y coladores, que los tenemos normalmente ya en la cocina, sí son necesarios, ¿vale? Y nada, y no me voy a enrollar más, quiero que sea sencillito, quiero que disfrutéis haciendo vuestro bar y que no os compliquéis la vida, sino que os divirtáis haciendo estas cosas, ¿vale? Pues bueno, venga, ya lo dejo aquí y ya continuaremos con más vídeos de estos, y lo más importante es ser felices. ¡Chao!